Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy ponemos la lupa sobre algo que puede cambiar las reglas del juego fiscal en Uruguay, el proyecto de ley de presupuesto nacional 2025-2029. Y no hablamos de retoques menores, sino de una reforma con potencial para redefinir parte de su atractivo económico tradicional. Tenemos aquí un análisis detallado del doctor Sergio Carbone sobre esta propuesta. Nuestra misión hoy, entender qué significa realmente, sobre todo la creación de un impuesto mínimo para las grandes multinacionales, y cómo encaja, o choca, con la estrategia uruguaya de atraer inversión. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Exacto. El corazón de esta reforma, y donde nos vamos a centrar, es ese nuevo impuesto mínimo complementario doméstico, el IMCD. Es en esencia la respuesta de Uruguay a una movida global enorme, el llamado Pilar 2 de la OCDE, una iniciativa que busca que las grandes empresas paguen un mínimo de impuestos sí o sí, operen donde operen. Y claro, esto tiene un impacto directo y bastante gordo, sobre todo para esos grupos multinacionales y para la política histórica de Uruguay de usar incentivos fiscales para atraerlos. Vale, empecemos por el panorama general. ¿Qué es exactamente eso del Pilar 2 de la OCDE? Suena importante, pero ¿en qué consiste? Pues es parte de un esfuerzo internacional mucho más amplio, el marco inclusivo BEPS, que lleva años intentando poner coto a estrategias fiscales de las empresas, estrategias que les permiten pagar muy pocos impuestos, moviendo beneficios artificialmente a jurisdicciones de baja o nula tributación. Vamos. El Pilar 2 es la pieza más reciente y ambiciosa. Quiere poner un suelo global. Que los grandes grupos multinacionales, los gigantes, paguen una tasa efectiva mínima del 15% sobre sus beneficios, estén donde estén. Un 15% efectivo mínimo. Eso es. Y para que esto funcione, la OCDE ha diseñado un paquete de reglas, las reglas GLOBE, Global Anti-Base Erosion. Las más conocidas son dos. La regla de inclusión de rentas, la IR, que básicamente permite al país donde está la matriz de la multinacional cobrar la diferencia si una filial suya en otro país paga menos del 15%. Ah, vale. La UTPR, la regla de beneficios insuficientemente gravados, que es como un plan B. Si la IR no se aplica por lo que sea, otros países donde opera el grupo pueden repartirse esa recaudación pendiente. El objetivo último es que ese 15% se pague, de una forma u otra, limitando la carrera a la baja en impuestos empresariales. Entiendo la lógica global, poner un suelo para que no se escapen beneficios sin tributar lo mínimo. Pero entonces, ¿por qué Uruguay crea su propio impuesto, el IMCD? ¿No podría simplemente esperar a que otros países apliquen esas reglas IR o UTPR sobre las empresas que operan allí? Ahí está la clave de la estrategia uruguaya. El IMCD está diseñado para ser lo que la OCDE llama un impuesto mínimo complementario doméstico calificado, o QMTT por sus siglas en inglés. Fíjate, si Uruguay no tuviera este impuesto y una multinacional aquí pagara, digamos, un 5% efectivo gracias a los incentivos de una zona franca, la diferencia hasta el 15%, ese 10% restante, se lo llevaría el país de la matriz aplicando su IR o quizás otros países aplicando la UTPR. Claro, el dinero se iría fuera. Exacto. Al crear el IMCD, Uruguay dice, un momento, si se va a recaudar un impuesto adicional sobre la actividad económica generada aquí, lo recaudo yo. Es una forma de proteger su soberanía fiscal y sobre todo su recaudación. Como apuntan Bonet y Zas en el análisis que manejamos, este diseño es crucial para que Uruguay se apropie de esa recaudación potencial. Entiendo. Y el proyecto tiene visión de futuro. El artículo 62.2 incluso prevé poder dejar fuera del IMCD a entidades cuya matriz esté en un país que no aplique las reglas globales, buscando pragmatismo y evitar problemas de compatibilidad internacional. O sea que es una jugada defensiva para quedarse con la recaudación antes de que lo haga otro país. Tiene sentido. Ahora, ¿quién está exactamente en el punto de mira? ¿Hablamos de todas las multinacionales o hay un corte claro? Está muy definido. El impuesto aplica a las entidades constitutivas, en Uruguay, filiales, sucursales, ese tipo de cosas, que pertenezcan a un grupo multinacional. ¿Pero a cualquiera? No a cualquiera. El filtro es el tamaño, medido por los ingresos globales consolidados de la matriz última del grupo. Ajá. Y el número mágico es 750 millones de euros. 750 millones. Entran en el radar del IMCD.
Y ojo, no es una foto fija. Tienen que haber superado ese umbral en al menos 2 de los 4 años fiscales anteriores al que se está mirando. Es el mismo umbral que usan las reglas GLOBE de la OCDE para que todo encaje. Vale, 2 de los últimos 4 años. Eso es. Y hay detalles para que esto sea justo. Si un año fiscal es más corto de 12 meses, los ingresos se ajustan para comparar peras con peras. Y como te puedes imaginar, han pensado en la picaresca. El artículo 57 mete reglas antiabuso para fusiones o divisiones de empresas. Claro, para evitar reorganizaciones justo antes. Exacto. La idea es evitar que un grupo se reorganice justo para quedarse por debajo de los 750 millones y librarse del impuesto. Y el concepto de grupo multinacional es amplio, ¿eh? No son solo las estructuras típicas de matriz filial que consolidan cuentas. También incluye entidades vinculadas por control, aunque no consoliden por ser poco importantes contablemente, digamos. E incluso una empresa en un solo país puede considerarse grupo si tiene establecimientos permanentes fuera. Quieren cubrir las distintas formas en que operan las grandes compañías globalmente. Vale, tenemos al gigante global, más de 750 millones, con presencia en Uruguay. Cumplen el requisito. Pero eso no significa que paguen automáticamente, ¿verdad? ¿Cuándo salta la alarma y se activa el impuesto? Aquí es donde se pone interesante la cosa. Exacto. No basta con ser grande y estar aquí. El impuesto se dispara. Ese es el hecho generador, solo si la tasa efectiva de impuestos que paga ese grupo sobre sus beneficios en Uruguay es inferior al 15%. Y esto es crucial. No miramos la tasa nominal del IRAE, el impuesto a la renta de las actividades económicas, el impuesto de sociedades uruguayo, que puede ser del 25%, sino lo que realmente paga el grupo después de aplicar todas las deducciones, exoneraciones o beneficios fiscales a los que tenga derecho. A ver si lo pillo. ¿Se coge lo que la empresa o grupo ha pagado de impuestos sobre beneficios aquí en Uruguay? Los llamados impuestos cubiertos ajustados. Vale, eso. Se divide entre los beneficios que ha tenido aquí, calculados de una forma específica. Las ganancias netas admisibles. Sí. Y si ese porcentaje es menos del 15%, ¡zas!, entra el INCD. Exactamente. Calculas esa tasa efectiva. Comparas esos impuestos cubiertos ajustados con las ganancias netas admisibles. Si el resultado es menor a 0,15, entonces hay que actuar. ¿Y qué se hace? Pues se calcula una tasa de impuesto complementario. Es simple, la diferencia entre el 15% y tu tasa efectiva. Si pagaste un 8% efectivo, la tasa complementaria es del 7%, 15% menos 8%. Vale, la diferencia hasta el 15%. Eso es. Y esa tasa complementaria se aplica sobre algo llamado el resultado en exceso. Resultado en exceso. Suena a que hay una parte del beneficio que se salva de este impuesto adicional. Así es. No se aplica el impuesto complementario sobre todo el beneficio. Se aplica sobre las ganancias netas admisibles después de restar una exclusión de sustancia. ¿Exclusión de sustancia? ¿Qué es eso? Es un descuento, por así decirlo, basado en un porcentaje de dos cosas. Los costes salariales que tienes en Uruguay y el valor de tus activos fijos, tangibles. Aquí, maquinaria, edificios. Ah, vale. La idea es no penalizar la inversión real, la que genera empleo y tiene presencia física en el país. Se quiere gravar más la parte del beneficio que no está tan directamente ligada a esa sustancia económica local. Es como decir, vale, te cobro hasta el 15%, pero te reconozco la inversión que tienes aquí. Tiene lógica. Premiar la inversión de verdad. Exacto. Además, un punto importante, si un grupo tiene varias entidades en Uruguay, pueden sumar sus resultados, o sea, ganancias de unas con pérdidas de otras, para calcular el IMCD. Esto da una visión más global de su situación en el país. Entendido. Parece un mecanismo complejo, pero con una lógica clara. Ahora, conociendo cómo funcionan estas cosas, ¿han previsto maneras de evitar que las empresas busquen los recovecos, las estructuras ingeniosas para esquivar este nuevo impuesto? Bueno, el diseño intenta ser robusto, ¿eh? En gran parte porque se apoya en las reglas GLOBE, que ya llevan mucho recorrido y han sido pensadas por expertos de muchísimos países precisamente para tapar agujeros. El proyecto uruguayo incorpora reglas específicas para situaciones que se prestan a la elusión. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay normas para lo que llaman entidades canalizadoras. Piensa en sociedades interpuestas en Uruguay, que quizás no tienen mucha actividad real, pero se usan para acumular beneficios con baja tributación aprovechando algún régimen especial. Se busca evitar eso. Ya veo. Sociedades fantasma, casi. Algo así.
También para las entidades fiscalmente transparentes, como ciertos fondos o sociedades que no pagan impuestos ellas mismas, sino que los pagan sus dueños o socios. Sin reglas claras, sus beneficios podrían quedar por debajo del 15% en todos lados. La ley busca asegurar que esos beneficios se atribuyan correctamente y tributen lo que toca. Claro. Otro tema son los casos de doble localización. Una empresa que es considerada residente fiscal en Uruguay y en otro país a la vez. La ley establece criterios para decidir dónde tributa ese resultado y evitar que no pague en ningún sitio o pague dos veces. Doble imposición o doble no imposición, claro. Exacto. Y como es habitual internacionalmente, se excluyen específicamente las rentas del transporte marítimo internacional, que tiene sus propias reglas globales. Todo este conjunto de medidas busca crear un sistema más hermético frente a la planificación fiscal agresiva. Todo esto nos lleva, inevitablemente, a la pregunta del millón para Uruguay. Históricamente, su gran atractivo para la inversión extranjera han sido regímenes como las zonas francas, con exoneraciones fiscales enormes, o la Ley de Promoción de Inversiones. ¿Cómo encaja este impuesto mínimo con esos pilares? Porque suena un cambio de paradigma total. Sin duda, este es el nudo gordiano, el punto de mayor fricción y cambio. Lo primero a tener claro, el IRA-CD es un impuesto adicional complementario. No sustituye al IRAE ni a otros. Solo salta si la carga fiscal efectiva total del grupo multinacional en Uruguay queda por debajo del 15%. Vale, es un top-up. Exacto, un impuesto complementario. Pero aquí viene lo realmente impactante, el giro de guión. El proyecto de ley modifica expresamente la ley de zonas francas. ¿La modifica? Sí, para decir negro sobre blanco que el IMCD no está incluido en las exoneraciones generales que da el régimen de zona franca. Esto es un cambio enorme. Ostras. O sea que una empresa en zona franca, que tradicionalmente pensaba aquí no pago impuesto a la renta, si es parte de un grupo multinacional gigante y su tasa efectiva en Uruguay cae por debajo del 15%, ¿ahora sí podría tener que pagar este IMCD? Exactamente. Aunque esté exonerada del IRAE, si cumple los requisitos del IMCD, tamaño del grupo y tasa efectiva baja en Uruguay, tendrá que pagar esa diferencia hasta el 15%. Y lo mismo ocurre con los beneficios fiscales de la Ley de Promoción de Inversiones o de regímenes sectoriales como el del software o la biotecnología. Esos beneficios siguen existiendo, pero su poder para dejar la tributación efectiva cerca de cero para estos grandes jugadores se ve limitado, capado por el IMCD. Entonces, en la práctica, ¿qué le diríamos a esa multinacional que está operando hoy en una zona franca uruguaya? ¿Se acabó el chollo? A ver, chollo es relativo. Lo que significa es que la ventaja fiscal diferencial de Uruguay para estos grupos específicos, los de más de 750 millones de euros globales, se reduce notablemente. Vale, la ventaja se achica. Eso es. La exoneración del IRA en zona franca sigue siendo una ventaja financiera. Claro, mejora el flujo de caja, por ejemplo. Pero ya no garantiza una tributación efectiva global en Uruguay por debajo del 15%. Esa diferencia la recaudará ahora Uruguay vía IMCD. Entiendo. Los incentivos no desaparecen, siguen teniendo valor, pero ya no son un cheque en blanco para lograr una tributación mínima para estos actores globales. Es un equilibrio muy delicado. Uruguay intenta mantener estímulos, pero adaptándose a la nueva norma global del 15% y, sobre todo, asegurándose de recaudar aquí lo que de otro modo recaudarían otros países. Entendido. Un reajuste muy significativo del modelo. Y para que esta estrategia funcione, ¿cómo se asegura Uruguay de que el resto del mundo, sobre todo el país de la matriz de la multinacional, diga, vale, el ICMD uruguayo ya cumple con el Pilar 2, no vamos a intentar cobrar nosotros esa diferencia otra vez? Esa es la otra pieza clave del puzzle, el reconocimiento internacional. El artículo 74 del proyecto lo dice claramente. Declara que el IMCD es compatible con las reglas GLOB de la OCDE. El objetivo es que sea formalmente reconocido como un QDMTT, ese impuesto mínimo complementario doméstico del que hablábamos. El sello de calidad de la OCDE, digamos. Exacto. Si la OCDE y los demás países le dan ese sello de calidad, entonces las reglas internacionales obligan a los otros países a darle prioridad a Uruguay para cobrar esa diferencia hasta el 15% sobre los beneficios generados aquí. Esto evita la doble imposición, o sea, pagar el INCD aquí y luego la IIR o UTPR fuera por lo mismo, y protege la base imponible uruguaya.
es fundamental que consigan ese reconocimiento. Fundamental, sí. Y para hacer la vida un poco más fácil, tanto a las empresas como a la administración, el proyecto también contempla usar puertos seguros o safe harbors. Puertos seguros. Son como atajos. Si cumples ciertas condiciones más sencillas, se asume que ya estás por encima del 15% y te ahorras todos los cálculos complejos del IMCD. Es para simplificar. Ah, bien. Menos burocracia. Eso intentan. También hay una exclusión de minimis, mencionada en el artículo 23, para operaciones muy pequeñas, para no ahogarse en papeleo por cantidades ínfimas. Y como dijimos, hay reglas especiales para entidades de inversión, en los artículos 67-70, que tienen lógicas diferentes. Todo esto, la búsqueda de compatibilidad, los puertos seguros, las exclusiones lógicas, busca alinear a Uruguay con la práctica internacional y dar seguridad jurídica. Perfecto. Creo que tenemos una imagen bastante clara. Hagamos una recapitulación rápida de los puntos clave de esta reforma fiscal que propone Uruguay con el IMCD. Pues sí. A ver, estamos ante un impuesto nuevo, el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, el IMCD. Su objetivo: asegurar que las entidades uruguayas de grupos multinacionales muy grandes, esos de más de 750 millones de euros de ingresos globales, paguen una tasa efectiva de impuestos mínima del 15% sobre sus beneficios aquí. El 15% efectivo. Eso es la forma de Uruguay de implementar el Pilar 2 de la OCDE. El gran cambio práctico, el más rompedor, es cómo afecta a los regímenes estrella de Uruguay como las zonas francas o la promoción de inversiones, cuando aplican estos gigantes. El IMCD limita su capacidad de bajar la tributación efectiva por debajo del 15%, porque esa diferencia la recaudaría Uruguay. ¿Se quedan ellos el impuesto adicional? Correcto. El doble objetivo es claro: quedarse con esa recaudación potencial y cumplir con los estándares globales, intentando mantener atractivo inversor dentro de las nuevas reglas. Si se aprueba, empezaría a aplicarse para los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de 2026. Queda claro cómo las grandes tendencias fiscales globales, como esta búsqueda de una tributación mínima, aterrizan y obligan a los países a mover ficha en sus políticas nacionales. Se ve esa tensión entre querer atraer inversión con ventajas fiscales y a la vez plegarse aprovechar estándares internacionales que buscan más armonización o justicia fiscal. Exactamente. Y fíjate, si ampliamos un poco la mirada más allá del IMCD, basándonos en la fuente, este impuesto es la pieza central, sí, pero no la única, de la reforma 2025-2029. El proyecto también toca otras teclas, parece que quiere gravar más las rentas de fuente extranjera para los residentes fiscales en Uruguay y ajusta temas de gestión tributaria, plazos de prescripción, pagos, acceso a información financiera. Ah, o sea, hay más cosas en el paquete. Sí, parece un paquete más amplio. Y esto me sugiere una reflexión final, algo para darle una vuelta. Si el IMCD está redibujando el atractivo de los incentivos para las grandes corporaciones, podría ser que las otras medidas, como esa mayor carga sobre rentas extranjeras para individuos o quizás nuevos regímenes de vacaciones fiscales, los tax holidays estos, para nuevos residentes a partir de 2026, estén buscando reconfigurar el atractivo de Uruguay, ya no tanto para las empresas gigantes, sino para las personas con mucho patrimonio. Interesante. Es decir, estamos viendo un posible giro estratégico donde el foco se desplace un poco de atraer capital corporativo a atraer capital humano y financiero de individuos de alto poder adquisitivo. Es una derivada interesante, ¿no? Merecería la pena seguir explorando por ahí.